Y vamos a colocar el día de hoy la parte de lo que se llaman las formas indeterminadas aplicando una técnica que se llama la regla de L' hospital. Hay algunos libros que esta estructura la escriben como L hospital, así. Y es otra forma de escribirlo, pero se puede escribir de esta manera o se puede describir de esta manera que yo tengo acá. Esa regla lo que dice es lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos funciones. Tengo una función f y tengo una función g. Y que esas dos funciones son derivables. Y encima de eso, que la derivada de la función g tiene que ser distinta de 0. En un intervalo que puede ser abierto, que nosotros lo llamamos I de intervalo, que contiene al número A, y voy a escribir entre paréntesis, excepto, perdón, me faltó una C. Perdón, estoy escribiendo mal. Excepto, ahora sí, excepto, posiblemente en A. Recuerden que A es un número. Supongamos dos puntos que el límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a 0. Y además, que el límite cuando x tiende a A de la función g de x es igual a 0. O que también se puede presentar que el límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a más o menos infinito. Y también que el límite cuando x tiende a A de la función g de x también es más o menos infinito. De aquí nosotros podemos conseguir formas indeterminadas. Y esas formas indeterminadas pueden ser del tipo 0 sobre 0, que es una indeterminación, o infinito sobre infinito, que es otra indeterminación. Fíjense que aquí estoy hablando de cocientes. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a A de f de x partido
entre g de x, eso lo puedo escribir yo como el límite de la derivada de la función en f cuando x tiende a sobre la derivada de la función en g. Y esto que está acá, que yo lo voy a encerrar en esta nubecita rojita, podemos decir si existe el límite del lado derecho. Cuando yo estoy hablando del lado derecho, me estoy refiriendo a este, que está acá. O es infinito o menos infinito. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo es esto, profesor? Resulta que las derivadas también se pueden aplicar para resolver límites como vimos en la parte de percálculo. Ejemplo, supongamos que a mí me preguntan o me proponen un ejercicio y me dicen encontrar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x menos 1. Y yo escribo solución. Indudablemente que si nosotros aplicamos límite cuando x se acerca a 1 por la derecha o por la izquierda de la función logaritmo de x sobre 1 menos x, eso es lo mismo que límite cuando x tiende a 1 sustituyendo del logaritmo de 1 y todo dividido entre 1 menos 1, porque estoy haciendo una sustitución directa. Pero si yo calculo el logaritmo de 1, eso me da 0. Y si yo resto 1 menos 1, eso me da 0. Y cuando yo tengo 0 sobre 0, eso es una indeterminación. Este tipo de indeterminación es la que se está reflejando de la forma 0 sobre 0. Si yo quiero resolver esto, yo tengo que aplicar la definición del L'Hospital. Una forma de aplicarla es la siguiente. Yo vuelvo a escribir el límite cuando x tiende a 1. Arriba es el logaritmo de x y abajo es 1 menos x. Pero según esta definición, yo vuelvo a escribir el límite y derivo. Es decir, que yo puedo escribir aquí el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x, lo encierro en corchete y lo derivo. Y todo dividido entre 1 menos x y lo derivo. Esto me da como resultado el límite cuando x tiende a 1 y la derivada del logaritmo es 1 partido en x. Y la derivada de 1 menos x es menos 1. Tomo otra hoja en mi pizarra y continúo por acá. Así que aquí me está quedando el límite cuando x tiende a 1. Arriba me quedó 1 sobre x. Y abajo me quedó menos 1 que voy a dividir entre 1. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar este 1 por este 1 y esta x por este menos 1. Es decir, que finalmente me queda el límite cuando x tiende a 1, 1 por 1 me da 1 y x por 1 me queda menos x. Por supuesto, cuando x tiende a 1 en esta expresión, esto es una constante, me queda 1. Y el valor sustituido de x en 1 es menos 1. Quiere decir que el resultado es menos 1.
Fíjense que teníamos una indeterminación. Nosotros le aplicamos la regla del hospital y obtuvimos el valor de -1. Si uno quiere Profe, verificar, ajá, es que era partido en x menos 1, 1 menos x. perdón, bueno, entonces vamos a arreglarlo aquí. Me equivoqué yo, pero aquí lo podemos arreglar. No lo vi, pero no importa, es válido. Gracias, joven. Aquí voy a colocar 1 menos x. Entonces me da -1. Si yo quiero comprobar, gracias al joven, yo voy a calcular el límite. Entonces yo me voy aquí y yo digo, ¿dónde voy a calcular el límite aquí? Aquí tengo integración de calcular el límite. Entonces la expresión dice el logaritmo de x. Recuerden que aquí, en wx máxima, logaritmo se escribe como log y escribo entre paréntesis la variable x. Todo eso lo voy a dividir entre 1 menos x, porque me equivoqué escribiéndolo, pero no importa. Y x está tendiendo a 1. Entonces yo le digo aceptar. Si ustedes ven, el resultado me está dando -1. Si yo le coloco apóstrofe a esto aquí arriba, vamos a quitar esto que está acá, que fue un error mío, y yo le digo control enter, aquí me dice el logaritmo, pero si yo quiero ver el resultado, recuerden que yo tengo que copiar, escribir igual, control B, le quito el apóstrofe, porque el apóstrofe lo que me dice es que me da la expresión, y cuando no hay apóstrofe me lo calcula, y le digo control enter. Y aquí nosotros podemos verificar indudablemente que el límite me está dando como resultado -1. Es decir, que la derivada se puede aplicar cuando se presentan indeterminaciones. Y eso me ayuda a mí a resumir o a simplificar muchos procesos. Supongamos que ahora a mí me dicen calcular el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la x sobre x elevado al cuadrado. Y yo quiero saber cuánto vale esto. Yo escribo solución, vuelvo a escribir la estructura del límite y sacamos las cuentas. Si x tiende a infinito, e elevado al infinito es infinito. Sobre, si x tiende a infinito, infinito al cuadrado es infinito. E infinito entre infinito es una indeterminación. Y estamos en presencia, fíjense acá, del segundo caso que es infinito sobre infinito, porque estamos trabajando con formas indeterminadas. Entonces uno dice, ¿cómo lo resuelvo? Yo vuelvo a escribir límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x al cuadrado. Hay algunos textos que encima del signo igual escriben L'H para indicar que van a aplicar L'Hospital de una vez. Esto es lo mismo que derivar aquí. Entonces, cuando yo hago esto, yo de una vez escribo límite cuando x tiende a infinito. La derivada de e a la x es el mismo e a la x. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Ahora, si yo vuelvo a evaluar que x tiende a infinito, e a la infinito me vuelve a dar infinito.
Y 2 por infinito me vuelve a dar infinito. Quiere decir que aquí se sigue presentando la indeterminación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a aplicar la regla LH. Entonces, a este resultado que yo tengo aquí, lo vuelvo a escribir en la parte de abajo. Y le vuelvo a aplicar L'Hospital. Cuando le vuelvo a aplicar L'Hospital, la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de 2x me da 2. Límite, cuando x tiende a infinito de e a la x, eso es infinito. Y cuando x tiende a infinito, el número constante 2 me da 2. E infinito entre 2, eso es infinito, porque infinito es una expresión, no es un número. Yo no lo puedo dividir. Entonces el resultado me está dando infinito. ¿Qué indica esto? Que si yo aquí, en análisis, yo le voy a aplicar el límite a porcentaje e elevado a la x, y todo eso, entre paréntesis, está dividido entre x elevado al cuadrado, perdón, x elevado al cuadrado, la variable es x está tendiendo es a infinito, y le digo aceptar. Y si ustedes ven la respuesta es infinito. Yo le voy a colocar un apóstrofe a esto y voy a copiar esto aquí para ponerlo al final y que me dé no solo la escritura, sino el resultado, este. Le digo control enter y aquí está. Límite del número e a la x sobre x cuadrado, y ustedes pueden ver que me está dando infinito. Yo vengo y lo recorto y lo ponemos aquí como una especie de comprobación. Y aquí tengo el resultado. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que a mí me dicen ahora, yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x menos x, todo dividido entre x a la 3. Yo quiero saber cuánto vale esto. Yo escribo solución, vuelvo a escribir el límite, y hacemos sustitución directa. Aquí me quedaría la tangente de 0 menos 0 sobre 0 elevado a la 3. ¿Cuánto vale la tangente de 0? 0. Y 0 menos 0, 0. Y 0 al cubo, 0. ¿Y qué representa esto? Una indeterminación, porque es de la forma 0 sobre 0. Digo yo, bueno, voy a aplicar L'Hospital. Voy a escribir aquí igual y digo L apóstrofe H. Escribo el límite cuando x tiende a 0 y voy a calcular la derivada de lo que está arriba. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x, porque eso ya lo vimos. La derivada de x es 1. Y la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado.
Si x tiende a 0, esto me da secante al cuadrado de 0 menos 1 sobre 3 por 0 al cuadrado. Entonces alguno de ustedes dirá, profesor, ¿y la secante qué vale? Bueno, vamos a ver. Si yo escribo aquí secante, creo que se escribe así, y lo evalúo en 0, me pongo afuera y eso me da 1. Quiere decir que el resultado de aquí me da 1, que es este, menos 1 sobre 0. Y eso es 0 sobre 0 y sigue siendo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que volver a aplicar L'Hospital. Vuelvo a escribir igual, digo L'Hospital y digo límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la secante. Si yo derivo la secante, primero aplico la potencia y digo 2 secante de x por la derivada de la secante, ¿cierto? Que es la tangente de x por la secante de x. Y todo esto dividido entre 6x, porque apliqué la regla de la potencia. Esto lo puedo reescribir como el límite cuando x tiende a 0 de 2 secante por secante, me queda 2 secante al cuadrado de x por la tangente de x. Y todo dividido entre 6x. Ya cuando estoy aquí, yo puedo de una manera u otra simplificar. La mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. Quiere decir que me está quedando aquí el límite cuando x tiende a 0 de la secante al cuadrado de x por la tangente de x sobre x. Si x tiende a 0, esto es 1, pero la tangente de 0 es 0 y x en 0 es 0. Profe, ¿Sí? sería 3x, no x. Ah, perdón. 3x, me faltó el 3. Aquí un 3. Y hay que evaluar en el x cuando x me da 0. ¿Y 0 sobre 0 qué es? Una indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Uno pudiera volver a aplicar aquí L'Hospital, pero vamos a aplicar algo que nosotros sabemos. Si yo escribo el límite cuando x tiende a 0, yo puedo separar aquí. Este 3 lo puedo colocar afuera. Y aquí puedo escribir la secante al cuadrado de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Ahora, observen este que está aquí y observen este que está aquí. Yo voy a calcular aquí el límite de la tangente de x, que es tan, entre paréntesis de x, dividido por x. En x, cuando x tiende a 0. Y le digo aceptar. Si ustedes ven aquí, voy a colocar un apóstrofe. Voy a copiar. Me voy al final, aquí. Y podemos ver que el límite de la tangente de x sobre x es 1. Entonces yo lo voy a recortar por aquí. Y lo voy a poner por aquí abajo. Quiere decir que el límite de esto que está aquí vale 1. Y voy a calcular este, el de la secante.
Ah, pero ese ya lo tenemos. Porque resulta que cuando nosotros calculamos, bueno, vamos a hacerlo aquí para que lo vean. Voy a colocar aquí límite. Y voy a colocar aquí 1 dividido por 3, y lo voy a escribir entre paréntesis, y eso me va a multiplicar a la secante de x elevado al cuadrado. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, me da 1/3. Le coloco apóstrofe. Vamos a copiarlo para verificar. Y si yo le digo control enter, aquí tengo el límite de la secante al cuadrado. Recuerden que este cuadrado, a pesar de que está en la variable, que es el ángulo, Wx máxima lo considera como secante cuadrado. Quiere decir que este resultado que yo tengo aquí, lo voy a poner por aquí abajo. En otras palabras, ¿cuánto me dio este límite? Me dio 1/3. Y lo coloco aquí. ¿Y cuánto me dio este límite? Me dio 1. Lo coloco aquí. Quiere decir que finalmente el límite me da 1 partido en 3. Es decir, que inicialmente yo tenía este límite y me daba una indeterminación. Apliqué el L'Hopital una vez, apliqué el L'Hopital otra vez y evalué por separado y me dio 1/3. Y esa es la forma que nosotros consideramos para utilizar L'Hopital. Preguntas al respecto. También se puede presentar el caso, jóvenes, cuando yo tengo productos indeterminados. Porque resulta que nosotros acabamos de ver que yo tengo aquí, cuando yo estoy trabajando en esto, que yo tengo aquí cocientes indeterminados. Pero también puedo tener productos indeterminados. Para eso nosotros vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que yo les pido a ustedes evaluar o calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo de x. Entonces ustedes dicen, bueno, solución. Vuelven a escribir esta estructura y dicen x por el logaritmo de x. Si x tiende a 0, el valor de x es 0. Y si x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo de x por la derecha tiende a menos infinito. Es decir, que aquí tengo un producto de 0 por infinito. Y esto es una indeterminación. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué da menos infinito? Recuerden, voy a hacer la gráfica de la función aquí, logaritmo, para que se den cuenta. Si yo me voy aquí y yo busco el logaritmo y digo el logaritmo de x, nosotros podemos ver claramente que este es el 0. Si yo me estoy acercando desde acá para acá, me estoy acercando a la derecha.
Y ustedes pueden ver que la función se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y la función se está yendo para menos infinito. Por eso aquí esto me da menos infinito y esto es una indeterminación. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo voy a hacer en todo caso esto? Fíjense. Volvemos a escribir el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo de x. Y este valor que está aquí lo voy a pasar para el denominador. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo pasamos? Bueno, yo puedo escribir el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Arriba tengo el logaritmo de x, que es este. Y como este lo voy a pasar al denominador, yo no lo puedo pasar como x, lo tengo que pasar como 1 sobre x. Ahora, si x tiende a 0, 1 sobre x, ¿cierto? 1 sobre x por la derecha, esto va a tender a ser menos infinito. Y cuando esto tiende a 0 por la derecha de esto, vamos a ver para que vean la función. Voy a quitar esta y voy a escribir aquí 1 dividido entre x. Si yo me acerco, que esta es la gráfica de esta función, por la derecha del 0, esto se va a más infinito. Para arriba, pues. Entonces aquí esto me queda que es más infinito. Indistintamente que sea menos o más, aquí yo tengo que esto que es infinito sobre infinito, y eso es una indeterminación. Y esa indeterminación se rompe aplicando el L'Hopital. Entonces digo yo, bueno, yo voy a aplicar L'Hopital aquí. Entonces me va a quedar que esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Si ustedes quieren verificar las derivadas, ustedes simplemente se van aquí y dicen, bueno, yo voy a derivar primero a g. Entonces yo me voy aquí, función, y digo, voy a derivar g. Y me queda menos 1 sobre x cuadrado, mírenlo. Y esta derivada es la derivada que yo tengo aquí. Mírenla. Que es la derivada de 1 sobre x. Pero si yo quiero derivar ahora la función g, yo puedo volverme a colocar aquí y decir, voy a derivar ahora la función f. Esta que está aquí. Y si ustedes ven, aquí me dan las derivadas. Para que no perdamos de vista esto, yo también voy a recortar esto y lo voy a poner aquí. Para que tengan el referencial. Es decir, que la derivada del logaritmo me dio este. Y que la derivada de 1 sobre x me dio que es lo que tengo aquí. Si yo saco las cuentas, quiere decir que este va a multiplicar a este. Y que este va a multiplicar a este. Así que me queda menos, lo voy a poner este menos afuera, x al cuadrado sobre x. Y si nosotros simplificamos un cuadrado con este, lo que me está quedando es menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Y si x tiende a 0 por la derecha, indistintamente si es negativo o positivo, eso me da 0. Y esta es la respuesta. Si uno quiere verificar eso, dice, bueno, yo voy a calcular aquí el límite y voy a escribir la expresión. Recuerden que era x, que multiplicaba a L o G, que es el logaritmo neperiano, o logaritmo natural de x. La variable es x, y aquí no es por ambos lados, sino por la derecha. Y le digo aceptar.
Y si ustedes ven el resultado, me da 0. Yo voy a colocar apóstrofe. Voy a escoger todo. Copio. Yo pongo al final. Y le digo control enter. Y aquí está, límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de x por el logaritmo de x. ¿Y cuánto me da? 0. Quiere decir que ustedes con esta herramienta, ustedes pueden verificar en un taller, en una prueba, su resultado. Pero si ustedes me escriben esto sin hacerme todo este proceso, yo no les puedo poner nada. Eso es con respecto a los productos. Pero también se pueden presentar diferencias indeterminadas. En las diferencias indeterminadas es como cuando aparece que yo tengo el límite cuando x tiende a A de una función f de x y eso me da infinito. Y yo tengo el límite cuando x tiende a A, que es un número, de una función g de x y eso me da infinito. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo el límite, cuando x tiende a A de f de x menos g de x, ya sabemos que el límite de f de x me da infinito y el límite de g de x me da infinito. Y esto que está aquí representa también una indeterminación. ¿De qué tipo? De la forma diferencia, porque se están restando. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, vamos para que vean un ejemplo. Porque con los ejemplos uno puede sacarle, como quien dice, el detalle al problema. Supongamos que a mí me piden obtener o calcular o determinar o evaluar el límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda de la secante de x menos la tangente de x. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución, secante y tangente. Pi medio por la izquierda. Si uno va a evaluar la secante de pi medio por la izquierda, uno dice, bueno, profesor, pero ¿qué pasaría con esto? Por ejemplo, vamos a ver cómo se los puedo establecer. Vamos a hacerlo aquí. Yo voy a escribir aquí secante. Voy a escribir entre paréntesis pi medio, que es porcentaje pi dividido por 2. Me pongo afuera y le digo control enter. Entonces aquí dice indefinido. Esto no existe. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿y cómo lo haría? Vamos a analizarlo con una gráfica para que lo vean. Resulta que cuando yo voy a trabajar la secante es el inverso, es decir, el coseno 1 sobre coseno. Entonces yo voy a escribir acá 1 dividido entre el coseno ¿de quién? De x. No lo hice acá, disculpen. 1 dividido entre el coseno de x. Y aquí tengo la función. Pero aquí no se ve el pi medio. Pero para eso yo me voy aquí, vista gráfica, eje X, distancia, y voy a poner pi medio. Y aquí tengo pi medio.
Como no lo veo, yo lo voy a escribir aquí como x igual a pi dividido entre 2. Es decir, que esta ecuación 1, yo le voy a decir que me dé el nombre y el valor, que es este. Y lo voy a colocar en otro color. Y le voy a colocar color azul. Y este que está acá, le voy a decir que me dé un estilo más grueso. Resulta que este es pi medio. Y yo estoy analizando la función por la izquierda. Quiere decir que la izquierda de esto es por aquí. Yo lo voy a retomar. Y lo voy a poner por aquí para que no se les olvide. Pero lo voy a poner por aquí, más chiquitito. Aquí. Esta función que está aquí en verde, esta que está aquí, es la función secante de x, que es lo mismo que escribir 1 sobre el coseno de x. Y este es pi medio. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Si nosotros vemos, y yo me voy por aquí, y voy subiendo, subiendo, subiendo. Cuando yo voy subiendo, ¿hacia dónde se va? Hacia infinito positivo. Quiere decir que cuando yo le aplico el límite, cuando x tiende a pi medio por la izquierda de la secante de x menos la tangente de x, la secante de x me da como resultado infinito. Ahora me falta la tangente. Esto no tienen que hacerlo porque eso lo pueden hacer con la calculadora, pero se los estoy mostrando. Yo voy a borrar esto. Y voy a borrar, y voy a dejar pi medio. Y ahora voy a escribir aquí a la función tangente de x. Pero como a mí solo me interesa este, yo solo voy a copiar ese pedacito que está aquí. Y lo voy a poner un poquitico más abajo. Vamos a ponerlo aquí. Como está muy grande, vamos a recortarlo. Pero aquí podemos ver claramente que esta función que tengo yo aquí en rojo es la función tangente de x. Cuando yo empiezo a subir por la derecha de pi medio, él también se va a infinito. Es decir, que aquí el resultado de este también, de la tangente, es infinito. Y fíjense que me queda infinito menos infinito y eso es una indeterminación. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué debemos hacer? Volvemos a escribir la misma estructura. Cuando x tiende a pi medio, por la izquierda, perdón, por aquí, este no es por la derecha, este es por la izquierda, disculpen, aquí por la izquierda. Por la izquierda, la derecha es aquí. Y aquí la izquierda y la derecha, aquí sí está bien. Entonces, aquí yo tengo la secante, pero la secante es 1 sobre coseno, menos la tangente, pero la tangente es el seno sobre el coseno. Resulta que aquí yo puedo sacar cuentas y decir que esto es el límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda, abro un paréntesis, paso línea de fracción, como es el mismo denominador, me queda coseno de x y arriba 1 menos el seno de x. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo seguir aquí igual y digo, si x tiende a pi medio, el resultado de esto me queda 1 menos el seno de pi medio, no importa si es por la izquierda o por la derecha, es 1. Y el x, cuando es a pi medio del coseno, eso es 0. Y 1 menos 1 es 0. Y 0 entre 0 es una indeterminación. Quiere decir que aquí yo puedo aplicar la regla
de Hospital. Entonces yo digo, bueno, la voy a aplicar y digo L y lo voy a aplicar. Cuando X tiende a pi medio por la izquierda. Si yo derivo 1, eso es 0. Y si yo derivo al seno, eso es el coseno. Entonces aquí me queda menos el coseno de X sobre. Si yo derivo el coseno, la derivada del coseno es el menos seno de X. Si no lo ven aquí, ustedes pueden decir, bueno, yo voy a escribir aquí el coseno de X, ¿cierto? Y yo lo voy a derivar. Entonces, como yo quiero derivar, yo voy a derivar a la función g. Y fíjense que en todo caso me da menos el seno de x, que es lo que yo estoy escribiendo acá. Y si yo derivo el seno de x, la derivada del seno es el coseno. Aquí puedo cancelar. Quiere decir que me queda límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda del coseno de x sobre el seno de x. Si x tiende a pi medio, el coseno de pi medio me queda coseno de pi medio por la izquierda. Y aquí, seno de pi medio por la izquierda. Pero el coseno de pi medio es 0. Y el seno de pi medio es 1. Y 0 entre 1 me da 0. Y esta es la respuesta. Una forma de poder verificar es tomar este y calcularlo por aquí. Entonces yo voy a calcular el límite. Entonces voy a abrir un paréntesis y voy a escribir primero la secante de x. A eso le voy a restar la tangente, que en Wx máxima es TAN, entre paréntesis. La variable va a ser x. El punto donde yo voy a evaluar es pi, pero dividido entre 2. Y lo voy a hacer por la izquierda. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, aquí me da 0, igualito como me dio aquí el 0. Como yo quiero verificar, yo coloco apóstrofe, copio hasta el final, quito el punto y coma, vuelvo a escribir y le digo control enter. Y aquí está, miren, límite de la secante menos la tangente cuando x tiende a pi medio por la izquierda y me dio 0. Y lo ponemos aquí. Recuerden que aquí, esta expresión la estamos haciendo en Wx máxima. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y en GeoGebra cómo lo hacemos? Bueno, voy a borrar todo para que no me congestione. Fíjense que yo puedo activar aquí algo que se llama el cálculo simbólico aquí y calcular las derivadas. ¿Ven? Pero me voy a ir aquí y voy a calcular el límite por la izquierda de la función que vale la secante, que dijimos que es 1 dividido entre el coseno de x. Y a eso yo le voy a restar la tangente de x. Y el valor con el cual nosotros vamos a trabajar es pi dividido por 2. Y si ustedes ven el resultado, me está dando 0. Y me dice límite por la izquierda de pi medio.
Lo voy a recortar. Y nos lo vamos a llevar para acá. Y aquí ustedes tienen la opción de poder calcularlo aquí utilizando GeoGebra o utilizarlo por aquí utilizando WX máxima. Y observen que los resultados son los mismos. Vamos con otro tipo de indeterminación, los que se llaman potencias indeterminadas. En estas potencias indeterminadas, uno viene y establece un límite, y es el límite cuando x tiende al número a de una función f de x elevada a una función g de x. Pero aquí se pueden presentar varios casos. Por ejemplo, el primer caso. Que el límite, cuando x tiende a a de la función f de x sea igual a 0. Y el límite, cuando x tiende a a de la función g de x sea 0. Entonces me queda un tipo de indeterminación que es 0 a la 0. Esto es una indeterminación. 0 a la 0 es una indeterminación. También se puede presentar el segundo caso, que yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x y esto me da infinito. Y aquí la potencia cuando x tiende a de g de x me da como resultado 0. Es decir, que aquí tengo otro tipo de indeterminación, que es de la forma infinito elevado a la 0. Esto es otra indeterminación. Y por último, la tercera indeterminación, cuando el límite, cuando x tiende a de la función f de x es 1. Y el límite, cuando x tiende a de g de x es más o menos infinito. Entonces aquí yo obtengo la forma 1 elevado a la infinito. Y esto es otra indeterminación. Entonces tengo varias indeterminaciones. Cuando es cociente, cuando es producto, cuando es diferencia y por último, cuando son potencias de este tipo que me dan indeterminaciones. Vamos para que vean un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen evaluar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más el seno del ángulo cuádruple elevado a la cotangente de x. Entonces uno viene y dice por acá, solución. Vuelve a escribir todo esto y dice límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más el seno del ángulo cuádruple elevado a la cotangente de x. Si x tiende a 0, esto me quedaría 1 más el seno de 4 por 0 es 0. Y la cotangente, aquí me quedaría la cotangente de 0. Pero eso me da como resultado 1 elevado a la infinito. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. Cuando uno viene y dice seno de 0, el seno de 0 es 0. Y la cotangente de 0
es infinito, se va al infinito. Entonces me queda la indeterminación de la forma 1 al infinito, es decir, esta que está acá. Una indeterminación. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo nosotros vamos a resolver esto? Aquí aplicamos algo que nosotros vimos ya hace rato. Aplicamos logaritmo natural a el límite. Entonces ustedes dicen, yo voy a llamar I igual 1 más el seno de 4x elevado a la cotangente de x. Y le voy a aplicar aquí el logaritmo ahí, y aquí voy a aplicar el logaritmo a 1 más el seno de 4x elevado a la cotangente de x. Pero recordemos que si yo le aplico el límite a esto, esto que está aquí, lo puedo escribir aquí adelante. Así que me queda límite de i, perdón, logaritmo de i, cotangente de x, que multiplica al logaritmo de 1 más el seno de 4x. ¿Ok? Cuando yo lo tengo acá, yo puedo decir entonces que el límite de i, esto es la cofunción de la tangente. Es decir, que esto lo puedo escribir como 1 sobre la tangente de x. Y aquí esto lo voy a multiplicar por el logaritmo de 1 más el seno de 4x. ¿Qué indica esto? Que yo ahora a toda la expresión le aplicamos límite. Entonces yo digo límite cuando x tiende a 0, y vamos acá, por la derecha, del logaritmo de i, que es este, igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. En el numerador tengo el logaritmo. Y en el denominador tengo la tangente. Ahora, si yo le aplico cuando x tiende a 0 por la derecha, seno de 0 es 0. Me queda logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Y cuando x tiende a 0, la tangente de 0 es 0. Si ustedes quieren verificar, ustedes dicen, bueno, voy a escribir tangente y se lo voy a aplicar a 0. Y eso me da 0. Y si yo le aplico el seno, que es sin, a 0, perdón, a 0, me da como resultado 0. Entonces, al ser esto 0, lo que me queda es 1, y me queda el logaritmo de 1. Y si nosotros calculamos LOG aplicado a 1, eso me da 0. Estos resultados yo los voy a copiar para que les queden a ustedes como un referencial de las cuentas. Pero lo vamos a poner por aquí. Como tengo 0 sobre 0, esto que está acá es una de las primeras indeterminaciones. Quiere decir que aquí voy a aplicar L'Hopital. Así que me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada del logaritmo.
Y la derivada del logaritmo siempre es 1 sobre su mismo argumento, multiplicado por el argumento derivado. Y eso es aplicando la regla de la cadena. Todo dividido entre la derivada de la tangente, pero la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Así que aquí me queda que esto es igual al límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de la derivada de 1 es 0. Y la derivada del seno es el coseno. Y la derivada de 4x es 4. Quiere decir que arriba me queda 4 coseno de 4x. Esta es la derivada de esto. Y aquí me queda dividido esto entre 1 más el seno de 4x, que es este. Y todo dividido entre la secante al cuadrado de x. Ya cuando tengo yo todo esto, yo puedo entonces decir que esto es igual al límite. Aquí este va a multiplicar, perdón, esto está sobre 1. Entonces, este va a multiplicar a 1 y me queda aquí 4 coseno de 4x sobre. Y este va a multiplicar a este. Y me queda 1 más el seno de 4x que multiplica a la secante al cuadrado de x, cuando x tiende a 0 por la derecha. Así que aquí me va a quedar igual. Vamos a sacar el resultado de una vez. Si x tiende a 0 por la derecha, esto me queda 4 coseno de 4 que multiplica a 0. Todo dividido entre 1 más el seno de 4 que multiplica a 0, que sería este, multiplicado por la secante al cuadrado de 0. Entonces vamos a hacer estos cálculos. 4 por 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Quiere decir que esto me da 1. 4 por 1, entonces arriba me da 4. 4 por 0 me da 0. Pero quiere decir que el seno de 0 es 0. Es decir, que aquí me da 1. Y aquí la secante al cuadrado de 0 es 1. Si no lo quieren ver, ustedes dicen acá secante aplicado a 0. Y fíjense que les da 1. Y si lo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Es decir, que finalmente me da como resultado 4. Es decir, que este límite, ¿dónde está? ¿Dónde está este límite que tengo aquí? Me está dando aparentemente 4, pero todavía falta. Porque resulta que nosotros, y lo voy a marcar aquí para que lo veamos, nosotros vamos a calcular este límite que está acá. Entonces yo digo allá, pero el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 más el seno de 4x elevado a la cotangente de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de lo que yo llamé y. Y es esto, miren. Y es esto. Yo le apliqué límite a esto y límite a esto. Quiere decir que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado al logaritmo de y.
Y eso me da como resultado, porque este fue el que yo calculé, miren, yo calculé fue el límite del logaritmo de i. Y el límite del logaritmo de i me dio como resultado 4. Quiere decir que aquí esto es e elevado a la 4. Y esta es la respuesta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo voy a calcular ese límite, yo me voy aquí a análisis, le digo voy a calcular el límite y voy a escribir entre paréntesis 1 y le voy a sumar el seno, que es sin, de 4 que multiplica a x. Pero toda esa expresión que tengo yo allí va a estar elevado a la cotangente, cotan, creo que es así. No me acuerdo cómo se escribe la cotangente. De x. Déjenme buscarlo un minutito acá. Trigonometría. Seno es sin, coseno, cotangente. COT, perdón. COT. Mira, aquí está. COT. Entonces aquí es COT. En X, cuando X tiende a 0, por la derecha. Y le digo aceptado. Y fíjense que el resultado es e elevado a la 4. Yo le coloco un apóstrofe. Y aquí tengo el resultado. Y lo vamos a poner aquí abajo. Fíjense que el resultado que me está dando aquí es el mismo que tengo aquí.